Son muchas las noticias que se desarrollan, como hemos visto a nivel internacional, y Noticias 360 queremos analizar algunas más relevantes. Es muy grato recibir de vuelta acá en el estudio al profesor José Rivera, experto en política internacional, para discutir varios de estos eventos noticiosos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, David, y es bueno estar de nuevo aquí en el estudio y informando a la teleaudiencia. Claro, aunque seguimos en contacto, se logró a través de la red cibernética. Quisiéramos entrar en detalle sobre algunas de las noticias que ya reseñamos de antemano, pero que queremos profundizar. Por ejemplo, esta reforma policial que firmó hoy el presidente estadounidense responde a unos reclamos, pero también pudiera tener algún tipo de reacciones. No sé, ¿cómo lo ve usted? Sí, definitivamente. Lo que está tratando de hacer el presidente es, primero que todo, respondiendo a la presión pública enorme que ha habido en las últimas 2 semanas y obviamente a través de la muerte de George Floyd, todos los grupos, incluyendo Black Lives Matter, pero otros tantos que están tratando de que el presidente aborde de manera honesta el problema del racismo sistemático en los Estados Unidos, pero también las desigualdades que existen sociales que generalmente vienen acompañadas con cuestiones de discrimen racial. Pero es un inicio, un intento, y la orden ejecutiva expresa más bien un deseo de empezar algún tipo de reforma, de mutación, de transformación alrededor de los cuerpos de seguridad, tanto federal, pero sobre todo estatal y local, que pretenden, entre otras cosas, mantener la paz cívica y definitivamente mejorar muchísimo más las relaciones entre la policía y la comunidad. O sea, por eso debemos entender que el presidente debidamente asesorado o en una acción fundamentada en la firma del documento, complace a ambas partes. O sea, por un lado, a las personas que están haciendo unos reclamos abiertos de que había que tomar acción, y por otro lado a la policía reconociendo que su trabajo es importante, pero que hay que hacer unas modificaciones. Sí, definitivamente. Lamentablemente, la orden ejecutiva viene detrás de un lastre enorme de lenguaje polarizante, de lenguaje inflamatorio, mucho de ello, de parte del presidente de los Estados Unidos. El documento es conciliatorio y no va a satisfacer a todas las partes, pero definitivamente es un comienzo, y quizás eso es lo que debió haber hecho desde el principio, no luego de haber expresado una verborrea a través de la red social Twitter, de términos derrisorios alrededor del movimiento y definitivamente parcializándose con los policías, sobre todo luego del incidente tan lamentable y trágico que vimos con la muerte de George Floyd. Profesor, vamos a pasar a otra parte del mundo, y cuando hablamos, por ejemplo, de toda esta rencilla que existe, que, bueno, es avasalladora en el sentido de los años que se lleva entre Corea del Norte y Corea del Sur. En este caso, los norcoreanos toman una acción y esto puede tener consecuencias, ¿o no? Las consecuencias pueden, bueno, la acción es más bien simbólica y tiene como objetivo tratar de motivar a un público doméstico, quiero decir con ello un público norcoreano. Pero ciertamente el gesto es mucho más simbólico que otra cosa. Hablamos del derrumbe del edificio. Del derrumbe del edificio, ¿verdad? Del edificio de la Oficina de Relaciones Intercoreanas que se encontraba en la zona fronteriza. El problema también parte de la frustración que sienten los norcoreanos precisamente por el hecho de que no ha habido ningún progreso en el diálogo, no solamente intercoreano, sino entre Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y Washington, con relación a la desnuclearización. Así que yo creo que en ese sentido no ha habido ningún progreso, y lo que está tratando de hacer Pyongyang es mandar un gesto, hacer un gesto contundente para tratar de impulsar algo con lo que sabemos que no tiene ningún tipo de efectividad. Aún así, uno presume que ver una bandera que se levante y que ondee en ánimos de poder buscar un punto neutral no es algo real en este momento. Definitivamente no. Estamos hablando de un diálogo difícil que se tiene que dar, y lo cierto del asunto es que Corea del Norte ya es un país nuclear. Quedan 3 alternativas: continuidad,
confrontamiento o enfrentamiento y aceptación. La primera es la que siempre ha habido, la continuidad de las escaramuzas, las altas y bajas. La otra, el enfrentamiento significa guerra con las consecuencias catastróficas que esta puede tener. Y aceptación, aceptar que Corea del Norte es un país poseedor de armas nucleares y que definitivamente hay que traerlo a rueda internacional, envolviéndonos diplomáticamente con él y moderando su conducta a través de la firma del Tratado de No Proliferación. Pero eso es algo que tal vez Washington no quiera aceptar. Hablando de escaramuzas y tocando el tema de China y de Pekín, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué está pasando y qué pudiera tener esto como consecuencia? Esta región donde hubo la escaramuza entre el ejército chino y el ejército indio, que fue con piedras y palos porque están autorizados a no disparar, es un área sumamente remota y aislada del Himalaya, pero es un área que China territorialmente está violando porque está ocupando terreno que según la línea actual de demarcación es territorio indio. Más las fatalidades que esto conllevó. Exactamente. Entonces tenemos una especie de pelea de ganga alrededor de la cual ha habido muerte de parte de los dos lados, incluyendo oficiales de ambos cuerpos castrenses y un aumento considerable en la tensión en lo que a todas luces son dos potencias regionales también poseedoras de armas nucleares. Profesor, siempre es grato, repito, tenerlo acá con nosotros y que nos dé luz sobre estos temas tan interesantes, así que ya nos estaremos viendo la próxima semana. Absolutamente.